Hola, mi nombre es Ignacio García López, originario del municipio de Santa María, Yucuiti, precisamente de la comunidad de Pueblo Viejo, Yucuiti. Mis estudios los realicé en la misma localidad que es Pueblo Viejo. Ahí estudié, ahí cursé mi educación primaria, secundaria, y mi bachillerato lo finalicé en el municipio, en el Ievo 08 de Yucuiti. Creo que es lo que me ayudó o ayudó mucho a mi generación o a estas generaciones, porque la escuela era bilingüe. Entonces, desde el primer grado a sexto, siempre llevabas una asignatura que se llamaba lengua materna. Y ahí los maestros, pues había un proceso, ¿no? Donde te enseñaban desde aprender el abecedario, las vocales, y eso se hacía en primero y segundo grado. De tercero y cuarto ya conocías algunas palabras básicas, cómo se escribían, y de quinto a sexto pues ya podías armar tal vez algunos pequeños textos en lengua, ¿no? Y así fue la parte de mi formación, y creo que eso ayudó mucho, ayudó bastante. En la secundaria ya no se retomó, ya se perdió, de hecho, ya no, ahí ya te incrustan ya el inglés, pues, ¿no? Eso fue en mis años, ¿no? Yo estoy hablando de la clase 1992, pero después de eso se vino un proceso, ¿no? Entonces decidieron ya no enseñar la lengua. Entonces, creo que eso vino también a afectar el proceso del aprendizaje de estas recientes generaciones. A nosotros no nos tocó el proceso de que el maestro te castigaba por hablar la lengua. Nosotros, como sí es nuestra lengua materna, porque sí lo aprendimos de la casa, lo aprendimos de mamá, del seno familiar, y sí es nuestra lengua materna, y también parte del castellano, el español, nos enseñaron en casa, y en la escuela lo fuimos fortaleciendo, pero ahí en esos años, en esa época, nosotros no nos daba vergüenza practicar la lengua, sino que era una convivencia entre tú, Sabi, y castellano, y así era todo en los juegos, en todo, pues, ¿no? Desde la secundaria, porque pues obligatoriamente el sistema educativo te dice que tienes que aprender una lengua extranjera, porque es lo que te va a abrir muchísimas puertas, ¿no? El sistema educativo tal vez es causante también de la pérdida, del declive y de la desaparición de las lenguas originarias. A esa edad aún no se asimila, no pensabas precisamente que tu lengua se estaba extinguiendo. Por aprender inglés decía, no, pues mejor aprendo el inglés, y es lo más mejor porque es lo que me dice mi maestro, pues, ¿no? Yo creo que a esa edad, cuando tenemos a un catedrático enfrente y decimos, pues le seguimos sus pasos, porque se supone que es una persona con ese grado de preparación, pero no se asimilaba todavía, ni inclusive en el bachillerato. Tal vez ya se fue percibiendo más desde cuando estaba en el proceso de la carrera. Desde la secundaria y en la carrera, forzosamente te dicen, para que tú llegues a titularte, tienes que pasar por un examen. Ese examen es un requisito para titularte, y estamos hablando del inglés precisamente. Entonces, forzosamente teníamos que estar en el inglés. ¿Por qué? Porque pues, si no, nunca te van a entregar ese papel, ¿no? El dichoso el título y la cédula profesional. Pero teníamos nosotros, los hablantes de una lengua originaria, yo tenía otros compañeros que eran de esta región que hablaban otra variante del Tunsavi. Aprendíamos más rápido el inglés, éramos más rápidos en analizar esto. ¿Por qué? Porque ya sabíamos una lengua originaria, y para aprender una lengua extranjera pues no se nos dificultaba mucho, porque ni en la pronunciación, ni en el aprendizaje o conjugación de verbos, este tipo de cosas, no era muy complicado para nosotros. Cuando me encontraba con mis compañeros que veníamos de la misma región, no precisamente de la carrera, sino que jóvenes que estaban o ya tenían un semestre más avanzado, o los que entraban, y nos saludábamos siempre en lengua, ¿no? O cuando estábamos en un espacio echando relajo, pues era lo primero que hacíamos.
pero no podíamos conversar en el grupo porque no había ningún hablante de la lengua en mi salón, por ejemplo, pero se practicaba muy poco a comparación de otras compañeras que sí tenían, pues venían de la misma región y sí, ellas sí conversaban. En la escuela nosotros nunca sufrimos discriminación por ser hablantes de una lengua originaria. Afortunadamente, nosotros no pasamos ese proceso. Sin embargo, cuando hablas la lengua originaria en espacios públicos, sí, como que la gente te voltea a ver o raro, dicen, pues ellos, o sea, ¿qué están diciendo? Pues, ¿no? La gente empieza como que a murmurar, ¿no? Pensando que nosotros iniciamos a ofender a la gente porque empezamos a reírnos y cosas de este tipo, pero sin embargo nunca hacemos eso, ¿no? Nosotros como hablantes de una lengua originaria no hacemos este tipo de situaciones, sino que usamos la lengua como pues una forma de comunicación, ¿no? Entonces, pero sí, hemos sido como que señalados ya, hablando de espacios públicos, pues sí, hemos sido como que señalados, y entra esta parte, que lo que le llamamos la discriminación, ¿no? Cuando salimos a la ciudad, surge la discriminación porque, por ejemplo, en el pueblo, en las comunidades, no se sufre de esto. Sin embargo, en la ciudad sí, eres hablante de una lengua originaria, inclusive también por tu color de piel, pues ya la gente te señala en estos espacios. Nosotros, bueno, yo como docente que me he dedicado a esta parte de enseñar la lengua, siempre alzamos la voz, ¿no? Yo soy de esas personas que si algo no me gusta, yo me acerco de manera muy respetuosa a la persona y le pregunto, pues, ¿qué está pasando? Si se siente ofendido o qué es lo que ocasiona, pues, ¿no? Pero han sido raras las veces porque yo creo que uno se ha puesto bien firme y decir, óyeme, pues, ¿qué está pasando? Pues, ¿no? Y trato de evitar que esto se vuelva una cadena, sino que hay que, cuando se está convirtiendo en una cadena, cortarlo, pues, ¿no? Pero no me ha tocado un momento muy fuerte donde me digan, oyes, aquí tú no puedes hablar eso que tú estás diciendo, vete en otro espacio. Nunca me ha tocado unos temas fuertes, pero sí, a la gente que no tiene tal vez un grado de preparación, o las personas adultas cuando vienen a vender sus productos, cosas de este tipo, pues sí, son muy señalados y muy discriminados. Fue un proceso un poco complicado. Yo no quería estudiar TICS. No, yo quería tener un perfil diferente. Yo perseguía otras cosas. Sin embargo, no puedo decir que fue mi última opción estudiarlo, porque te ofertan pues una lista de un par de carreras. Y decidí estudiar tecnologías de la información y comunicaciones porque en aquellos años ya se venía a la mano el uso de estos celulares, de los medios. Ya en ese tiempo ya se había eliminado, se estaba eliminando ya un correo electrónico, el famoso Messenger, ¿no? Donde podíamos chatear y todo era bien bonito. Y ya se veía venir, o se avecinaba el uso o vivir esta era tecnológica que ya se está viviendo y que no nos podemos separar, pues, ¿no? Si ya no nos documentamos, pues salen otras cosas que nos vienen a complicar la vida, ¿no? Entonces, fue una decisión bien rápida. Yo llegué a este lugar sin conocer y me fui al tecnológico y me dijeron, pues estas son las carreras que tenemos. Yo había tenido la oportunidad de platicar con ellos y ver las ofertas que ellos tenían, pero yo no iba en mente pues, ya con una carrera bien establecida. Sin embargo, cuando me dijeron, no, pues es que tenemos estas ingenierías, dije, no, pues yo me voy a escribir en TICS. ¿Por qué? Porque pues pues me sentía como un poco con este perfil. Yo no salí con una especialidad, pero me llamó mucho la atención y fue como me metí a estudiar la ingeniería,
que sí, pues fue un proceso muy complicado porque pues la mayor parte pues manejamos las matemáticas, ¿no? Y este tipo, pero pues sí, escogí la carrera sin tener un perfil ya anterior a esto, ¿no? Yo quería estudiar agronomía, sí, me ha gustado más el campo, quería pertenecer a la Universidad Autónoma de Chapingo, pero no se pudo. Ajá, pero bueno, yo creo que pues ha sido, la misma vida te va a llevar al lugar donde tú vas a estar, ¿no?